Bueno, para empezar con el estudio de la microbiología y sobre todo en la parte de bacteriología, tenemos que comprender que la bacteriología va a ser una ciencia que se dedica al estudio de las bacterias. Estas bacterias van a ser series sin núcleo real, son procariotas y algo que se esclarece al principio es la diferencia entre las células eucariotas y las procariotas o las bacterias. En especial podemos basarnos en dos puntos sumamente importantes y es en la presencia de una membrana nuclear, en donde las bacterias no poseen esa membrana nuclear y la célula eucariota pues sí la presenta. Y el tamaño de las células es totalmente distinto. Las células procariotas miden de 0,5 a 3 micrómetros, mientras que las células eucariotas pueden medir de 2 a 100 micrómetros. Entonces es una diferencia abismal en cuanto al tamaño, por lo que suele ser muy complicado de observar al momento de hacer tinciones y hacer observaciones en un microscopio óptico, ¿no? Entonces ahora vamos a pasar a comprender cuál es la morfología de algunos tipos de bacteria. Pues la morfología común, que es la que encontramos en mucha literatura, son los cocos, que son en forma esférica, los cocobacilos, que son un poquito más elongados, los diplococos, que son en pares, los estreptococos, que se le denomina así por estar en forma de cadena, tétrada, que está en una forma de 4, la zarcina, que empieza a ser un poquito más abundante, y los estafilococos, los cuales ya forman racimos de uvas, mientras que tenemos también la forma de los bacilos, que tienen una forma muy característica como de bastón, y tenemos el bacilo común, tenemos el diplobacilo que está igual en pares, el streptobacilo que va a estar en cadenas, aquí no tenemos estafilobacilos porque no se presentan, y tenemos tres formas más. Tenemos las formas en V, que asemejan una V volteada. Tenemos la forma empalizada, que es una forma muy característica porque están como muy juntitas. Y también tenemos la forma de letras chinas, los cuales se asemejan justamente a letras chinas, de ahí su nombre. Estos últimos tres formas, las formas en V, las empalizadas y las letras chinas, son muy características del género Corynebacterium, por lo que podemos distinguirlas muy fácilmente por esto. Y tenemos que hacer énfasis aquí en algo sumamente importante, y es que las bacterias van a poseer estructuras que son vitales para su reproducción y pues ahora sí que vitalidad, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esas estructuras? Son cuatro: la pared celular, la membrana citoplasmática, los ribosomas y el cromosoma. ¿De acuerdo? Todos estos los iremos desglosando poco a poco. Primero tenemos que tener en cuenta que la pared celular va a estar formada o se distingue en tres tipos de bacterias: las gram positivas, las gram negativas y las bacterias ácido alcohol resistentes. ¿De acuerdo? La pared de ese tipo de bacterias va a variar dependiendo de lo que estemos hablando, y en general podemos decir que van a estar constituidas de peptidoglicano, también conocido como mureína, mucopéptido, peptidoglicán o PG. Este peptidoglicano va a ser un polímero macromolecular que va a estar constituido por unidades repetitivas, ¿de acuerdo? Siendo aproximadamente 40 capas en aquellas que son gram positivas y solamente una en el caso de las gram negativas. Cada unidad de este peptidoglicano va a estar constituido por dos principales factores: el N-acetilglucosamida, o también denominado NAG, y el N-acetilmurámico, o también denominado NAM.
Estos van a estar unidos por enlaces beta 1,4, el cual puede ser degradado por lisosimas. Dichas lisosimas van a ser enzimas que se van a encargar de eliminar este peptidoglicano. ¿De acuerdo? Esto o esta unión puede tener diferencias en cuanto a las gram positivas y a las gram negativas. Pero de manera general podemos decir que del N-acetilmurámico va a desglosarse, va a emerger el tetrapéptido. Ese tetrapéptido está formado por 4 aminoácidos principales: la L-alanina, la D-glutamina, el tercer aminoácido que puede ser ya sea lisina, si es gram positiva, o mesodiaminopimélico o mesodap en el caso de las gram negativas, y por último el cuarto aminoácido sería D-alanina. En el caso de bacterias gram negativas, la unión va a ser del aminoácido 4, o sea la alanina, con el mesodap, que es el aminoácido 3, formando así diferentes unidades repetitivas para formar toda esta pues cadena y esta capa de peptidoglicano. Para el caso de las que son gram positivas, lo que vamos a encontrar es que se va a unir igualmente la alanina, el aminoácido número 4, a la lisina, que sería el aminoácido número 3. Sin embargo, aquí tenemos una diferencia notoria, y es que para su unión requieren un puente intrapeptídico, al contrario de lo que ocurre con las gram positivas, que se pueden unir de manera directa. ¿Cuáles van a ser las funciones de este peptidoglicano? ¿Para qué está ahí? Bueno, este peptidoglicano puede proveer rigidez, puede ayudar a la parte de la fisión binaria, brinda la forma característica de las bacterias y sobre todo, y la más importante, es que va a brindar una protección osmótica, ¿de acuerdo? ¿Esto por qué? ¿O por qué es importante? Porque tenemos que tener en cuenta que las bacterias van a poseer una gran cantidad de solutos a nivel intracitoplasmático. Por lo tanto, no pueden permitirse la salida y entrada libre de solutos tan fácilmente. Entonces, este peptidoglicano nos va a regular los cambios de presión osmótica para evitar el ingreso o la salida de solutos, ya que esto puede llegar a ser letal para algunas bacterias. Para el caso de las bacterias gram positivas, ya mencionamos que pueden tener hasta 40 capas de peptidoglicano, conformando casi el 80% de la misma. Sin embargo, otros componentes que también poseen las paredes de la gram positiva van a ser ácidos teicoicos o ácidos teicurónicos, dependiendo del estado, que ya veremos más adelante. También puede haber presencia de autolisinas y transpeptidasas, que igualmente van a ser enzimas. Y la unión del peptidoglicano con la membrana citoplasmática se va a dar por un enlace covalente. Aquí recordando que el enlace covalente va a ser aquel que va a compartir electrones, por lo que suele ser muy fuerte. Así que ya hablamos ahorita de los ácidos teicoicos. ¿Qué son estos ácidos teicoicos? Básicamente van a ser polímeros de glicerol fosfato o ribitol fosfato. Estos se van a dividir a su vez en dos tipos: los que van a estar en la pared, que van a ser unidos por un enlace covalente al N-acetilmurámico del peptidoglicano, y tenemos los ácidos teicoicos, o también denominados como lipoteicoicos o de membrana. Estos van a estar unidos a los glucolípidos de la membrana citoplasmática, de ahí su nombre, lo que nos va a brindar soporte a la bacteria. Por su parte, también mencionamos que también podría llegar a tener ácidos teicurónicos. ¿Cuál es la diferencia? Y es que estos ácidos teicurónicos únicamente se van a sintetizar ante la carencia de fosfatos. ¿De acuerdo? Estos ácidos teicurónicos van a estar formados por polímeros de ácidos urónicos y aminoazúcares, a diferencia de lo que ocurría con el ácido teicoico, que está formado justamente por glicerol fosfato o ribitol fosfato. ¿Cuáles van a ser algunas de las funciones de la pared celular? Algo muy importante, y es que en el caso de las gram positivas,
va a actuar como el antígeno somático, también denominado como antígeno o antígeno de superficie. Va a ser capaz de liberar mediadores de inflamación. También puede tener receptores para la absorción de bacteriófagos. Aquí recordando que los bacteriófagos van a ser virus que su función va a ser la eliminación o pues la alimentación aparte de bacterias. También va a poseer adhesinas que le brindan justamente adhesión hacia tejidos o superficies y va a poseer una carga negativa capaz de captar cationes como el magnesio, ¿de acuerdo? Aquí recordemos que la mayoría de los minerales van a ser cofactores enzimáticos, lo que ayuda a que los procesos metabólicos que ocurran dentro de la célula se pueden llevar a cabo. Y también la pared celular le brinda resistencia ante la acción de la lisozima. Ya la mencionamos anteriormente. La lisozima es inhibida o bueno, es resistente ante la pared celular, lo que provee que el péptido glicano no sea eliminado. ¿De acuerdo? También puede llegar a regular la actividad de las autolisinas y tiene la capacidad de captar DNA exógeno para el enriquecimiento bacteriano o del ADN en este caso, para poder seguir, digamos, adaptándose y evolucionando. En el caso de la pared de las gram negativas, aquí tenemos diferentes compuestos o componentes que son relevantes y son muy distintivos de ellas. Tenemos en primer lugar la lipoproteína, tenemos igualmente peptidoglicano, tenemos ahora un espacio periplásmico y tenemos la presencia de una membrana externa que tiene o que posee un lipopolisacárido y proteínas principales de membrana. Así que, para entender todo esto, vamos a empezar a describir cada componente para que podamos asemejar qué es lo que acabamos de mencionar. Así que, el espacio periplásmico, o también denominado como periplasma o gel periplásmico, va a ser el espacio ubicado entre la membrana citoplasmática y la membrana externa. ¿De acuerdo? Este espacio periplásmico va a poseer enzimas como lo pueden ser la RNAasa, las fosfatasas o las penilcilinasas, las cuales proveen diferentes funciones dependiendo del tipo de enzima. Además de que en este espacio se da la secreción de todo, perdón, la selección de todo lo que va a entrar al citoplasma. Ese punto es muy importante que también tocaremos más adelante. Además que puede llegar a poseer proteínas de transporte de nutrientes, también de unión a químicos y de electrones, como lo pueden ser las porinas, que permiten ese paso de diferentes sustancias por la célula o la bacteria. Y su función se basa también en nivelar la osmolaridad, igualmente ayudándole en el caso pues del peptidoglicano. La osmolaridad, si es que sube, por ejemplo, si la bacteria se encuentra en fluidos corporales, la osmolaridad va a subir y por lo tanto el espacio periplásmico se va a encontrar en menor concentración de oligosacáridos y de manera inversa. Si la bacteria se encuentra, por ejemplo, en aguas fecales, la osmolaridad va a disminuir, lo que promueve la concentración de oligosacáridos. Todo esto para mantener una presión osmótica adecuada. Por otro lado, tenemos a la lipoproteína. Esta lipoproteína, también denominada como LPP y también como lipoproteína de Bound, va a estar anclada al peptidoglicano mediante un enlace covalente y a la membrana externa con su grupo amino a un ácido graso. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente la lipoproteína va a ser el ganchito que nos permite unir la membrana externa con el peptidoglicano. Nada más.
Y pues esta lipoproteína va a estar conformada por trímeros de diferentes proteínas. Ahora vamos a hablar de lo que es la membrana externa, ¿de acuerdo? Esta membrana externa va a estar formada por una bicapa lipídica que se va a dividir en una capa externa que posee el 60% de proteínas y el 40% de lipopolisacárido, y se va a dividir también en una capa interna que va a poseer diferentes tipos de fosfolípidos, lipoproteínas y otro tipo de elementos proteicos. Y esta igualmente va a ser encargada de el filtro de los solutos. Por lo tanto, podemos observar que hay diferentes mecanismos de regulación osmótica de la bacteria, por lo que le confieren mucha resistencia ante diferentes medios acuosos. Otro componente que mencionamos también es que van a ser las proteínas principales de membrana externa. ¿Qué quiere decir esto? Van a ser proteínas intercaladas que van a estar formadas por porinas, que ya lo mencionamos anteriormente, que son trímeros que van a evitar que las sales biliares destruyan el peptidoglicano. Aquí tenemos que comprender que generalmente las sales biliares suelen ser un inhibidor de las bacterias gram positivas. Sin embargo, esto no va a ocurrir o no va a ocurrir en las gram negativas. ¿Por qué? Por la presencia de una mayor cantidad, o la presencia, mejor dicho, de estas porinas que le proveen esa protección al peptidoglicano. También tenemos el OMPA, que también se le conoce, o bueno, que es, mejor dicho, un receptor del pili sexual. Aquí, de manera como adelanto, tenemos que el pili sexual es una fimbria que le va a permitir la conjugación y transmitir los plásmidos encontrados en las bacterias para un enriquecimiento genético. Y también se le conoce, o también es un factor de patogenicidad. Y también otro punto importante de estas proteínas principales de membrana externa es que van a ser receptores igualmente para bacteriófagos, ¿de acuerdo? También pueden llegar a tener vitamina B12, quelatos de hierro. ¿Qué quiere decir esto de quelatos? Básicamente son secuestrantes de hierro, pues generalmente este mineral es muy valioso para las bacterias. También puede llegar a poseer nucleócidos, maltodextrosas, entre otros componentes. El lipopolisacárido. ¿Qué es este lipopolisacárido? Básicamente podemos denominarlo como LPS o endotoxina, ¿de acuerdo? Va a estar ubicado justamente en la membrana externa y se va a encontrar en tres, o se divide, mejor dicho, en tres zonas. El lípido A, siendo la más basal, es también denominado como endotoxina, la cual va a ser un disacárido de glucosamina que va a estar formado por 5 a 6 ácidos grasos saturados. ¿Qué tipo de ácidos grasos? Bueno, el beta hidroximirístico. Y va a regular el paso de sustancias. Sin embargo, si es que la bacteria llegase a morir por X o por Y razón, este lípido A va a promover que se libere la endotoxina y promueve o induce una respuesta inmune, y es lo que genera pues los problemas. Posteriormente al lípido A, por encima de este se encuentra el centro, o también denominado como corazón, core u oligosacárido nuclear. Este va a poseer un núcleo interno y un núcleo externo. El núcleo interno va a estar formada por 2-ceto-3 desocioctenoico, o también denominado como KDO, que es más sencillo, y el L-glicerol de manoeptosa, o también denominado como IP, IP con H, HIP, siendo igual en todas las gram negativas. Esto no va a cambiar. Y algún
y el núcleo externo se va a conformar por exosas, como por ejemplo la glucosa. ¿Cuáles van a ser las funciones de este lipopolisacárido? Este lipopolisacárido va a impedir el paso de gran cantidad de moléculas hidrofóbicas, ¿de acuerdo? Va a ser o va a poseer una porción hidrofóbica que va a brindar menor fluidez a cambio de brindar mayor resistencia física. También podemos decir que brinda mayor estabilidad de la membrana externa por unión a cationes divalentes como lo puede ser el magnesio o el zinc. También lo hace menos soluble a detergentes y más resistente a disolventes disolventes orgánicos, lo que le permite a la bacteria poder persistir durante mucho tiempo y que cueste un poquito más de trabajo pues de eliminar. También es la responsable de activar el complemento al momento de la muerte celular por la liberación de esa endotoxina y va a promover a la mejora de las propiedades de los fagocitos. Y ya dijimos que en el caso de la zona o lípido O, que forma parte de este lipopolisacárido, va a formar o va a actuar como el antígeno O, a diferencia de lo que ocurría en gran positivas, que la pared celular era la que actuaba como este antígeno de superficie. Y también, pues bueno, ya lo mencionamos, pero el lipopolisacárido pues funciona como esta endotoxina. ¿Y cuáles van a ser las funciones de la membrana externa? Pues esta membrana externa va a servir como punto de anclaje para el flagelo, que tocaremos más adelante. Puede ser o ayuda a la fijación del complemento y a la absorción del bacteriófago y bacteriocinas. ¿De acuerdo? ¿Puede una bacteria vivir sin pared celular? No, porque recordemos que es una estructura vital. Sin embargo, sí puede llegar a vivir de manera momentánea sin el peptidoglicano. Esto se logra a partir de diferentes métodos con el fin de ingeniería genética, de ingresar genes que nos ayuden a producir diferente tipo de, por ejemplo, antibióticos o fármacos, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra esta inhibición del péptidoglicano de manera temporal? Pues podemos hacerlo de manera reversible a partir de lisocimas y peptidasas que ya mencionamos que se van a encargar de destruir o de eh, inhibir la parte del péptidoglicano. Y en el caso de las gram negativas, va a ser a partir del EDTA o por bajas temperaturas. Con bajas temperaturas nos referimos a menores a 0 grados Celsius. Y el EDTA es generalmente usado como un anticoagulante, pero no sirve para este mismo fin. Y este proceso genera pérdida de morfología bacteriana por las propiedades que tiene el peptidoglicano. Entonces, a partir de este proceso nos quedan dos tipos de células, dos tipos de bacterias, ¿de acuerdo? Los protoplastos, que son bacterias gram positivas sin peptidoglicano, y los esferoplastos, que van a ser igualmente bacterias gram negativas sin peptidoglicano. Y este tipo de bacterias debe mantenerse en medios isotónicos, ya que si los ponemos en medios hipotónicos pueden llegar a estallar. Y también podemos llegar a encontrar en alguna literatura las denominadas formas en L. ¿Qué son esas formas en L? Básicamente van a ser bacterias que tienen escasez o son carentes de pared celular. ¿De acuerdo? Estas son inducidas en medios hipertónicos y son formas estables que no son reversibles y son causados por una adaptación bacteriana,
lo que pues puede llegar a provocar un peligro si es que se llega a escapar o llega a haber un accidente en donde esas bacterias salgan al medio ambiente, ¿no? Y también encontramos algunos tipos de formas que son las L inestables, que muy similar a los protoplastos o esferoplastos, son reversibles y van a ser inducidos por tratamientos breves, ¿de acuerdo? Y tenemos que tener en cuenta que ese tipo de bacterias se caracterizan por formar colonias umbilicadas muy, muy similares a lo que veríamos, por ejemplo, en un huevo estrellado. Y son muy característicos de los micoplasmas. Ahora bien, vamos a pasar a hablar de las pared de las bacterias ácido-alcohol resistentes. Esas bacterias son generalmente del género Mycobacterium o Nocardia. En el caso de Nocardia se le conoce como que es parcialmente ácido-alcohol resistente, ¿de acuerdo? La pared de este tipo de células o bacterias va a poseer una gran cantidad de lípidos, lo que le confiere una alta hidrofobicidad y le permite la resistencia a la decoloración por el ácido alcohol, o perdón, por el alcohol ácido, que es básicamente el ácido clorhídrico y el etanol. Y la pared se conforma por el peptidoglicano, los glucolípidos, las ceras, el lipoarabinomanano, o también denominado LAM, los ácidos micólicos y el arabinolactán. ¿De acuerdo? Para el caso del peptidoglicano, pues tenemos que este solamente se encuentra en una sola capa, muy similar a lo que pasaba en el caso de las gram negativas. Se va a presentar en este caso N-glucolil murámico, a diferencia de las gram negativas o positivas que encontramos N-acetil murámico, y la unión se da entre los mesodap, otra diferencia a lo que ocurría en las gram negativas, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver qué es este arabinolactán. Este arabinolactán va a estar formado por arabinosa y galactosa, es decir, azúcares. Y va a estar unido covalentemente al peptidoglicano. Y básicamente va a ser el puente entre los ácidos micólicos y el peptidoglicano. Así que vamos a hablar de los ácidos micólicos. ¿Qué son ese tipo de ácidos? Básicamente son beta hidroxiácidos grasos ramificados que pueden llegar a tener de 78 a 91 carbonos que van a estar unidos a la arabinosa o al arabinolactán y son sumamente hidrofóbicos. De ahí la propiedad de este tipo de bacterias. Así que estos ácidos micólicos se pueden dividir dependiendo de su conjugación con otro tipo de nutriente. Por ejemplo, tenemos los glucolípidos, que básicamente son ácidos micólicos con azúcares o carbohidratos. Estos glucolípidos pueden llegar a poseer o conformarse por los micolatos de trealosa. Estos micolatos de trealosa son considerados como un factor de patogenicidad. ¿Por qué? Porque em, desintegra el retículo endoplásmico rugoso, las mitocondrias, va a inhibir la quimiotaxis. Aquí recordemos que la quimiotaxis básicamente es la serie de estímulos o señales químicas que el organismo emite para la atracción de moléculas o, perdón, de células de defensa. Es leucotóxico y va a inducir una respuesta de tipo granulomatosa, ¿de acuerdo? Y se le denomina como el factor cordón, porque al momento de ponerse en un medio líquido, lo que promueve es justamente la apariencia, como si fuera un
hilo. Otra parte de estos glucolípidos van a ser también los sulfolípidos de trealosa. Ya hablamos de los micolatos de trealosa, ahora vamos a hablar de los sulfolípidos de trealosa. ¿Qué son estos? Básicamente van a estar encontrados en la periferia de la pared y también son considerados como un factor de patogenicidad al contener evacinas que van a ser capaces de evadir el sistema inmune del hospedero, lo que también puede generar que se les considere como parásitos intracelulares, ¿de acuerdo? Y otra parte de estos em, glucolípidos van a ser los micósidos. ¿Qué son esos micósidos? Son básicamente eh, receptores para la captación de nutrientes, ¿de acuerdo? Y otra división de los ácidos micólicos van a ser las ceras. ¿Qué son las ceras? Simplemente van a ser ácidos micólicos, pero con alcoholes. Y van a tener o van a conferir una resistencia enzimática, ¿de acuerdo? Y otro componente de la pared celular va a ser el lipoarabinomanano, el cual va a provenir de la membrana citoplasmática y va a atravesar toda la estructura de la pared. Va a estar constituido por una arabinosa y una manosa y tiene como función ser un quelante para radicales libres, como puede ser el O2. Y también va a inhibir la fagocitosis. Entonces, de manera de resumen, ¿cuáles son las funciones de la pared de las bacterias ácido-alcohol resistentes? Va a conferir un aspecto serio a las colonias, es decir, como mucoso, brillante, viscoso, que va a permitir a su vez el comportamiento de un parásito intracelular. Ya hablamos, pues esos sulfolípidos de trealosa. Y en medios líquidos van a formar micelas por esta hidrofobicidad que poseen por la cantidad de ácidos grasos que poseen. Va a conferir justamente gran impermeabilidad. Por lo tanto, confiere también resistencia a la desecación y a sustancias antibacterianas, lo que suele generar pues, problemas a nivel médico clínico. Así que por esa parte lo vamos a dejar hasta aquí de las estructuras básicas de las diferentes bacterias, de las gram positivas, las gram negativas y las bacterias ácido alcohol resistentes. Y en el siguiente o en la siguiente parte hablaremos de las estructuras accesorias y de algunos otros aspectos importantes de la bacteriología.